buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Este fin de semana se celebra la Feria de Editores. Usted sabe que hay una feria, además de la Feria del Libro de Buenos Aires tradicional, hay una feria de editores independientes que se hace unos cuantos años, 6, 7 años. Es un espacio para estas editoriales independientes de las que tanto hablamos en el programa, que hay muchas en la Argentina y cumplen un rol muy importante, porque realmente publican autores que por ahí si no, no existirían, o no tendrían espacio, no serían editados. Con las traducciones también reflotan o traen nuevamente títulos que por ahí en este momento no se editarían. O sea, realmente cumplen un rol y tienen su propia feria, la Feria de Editores Independientes que se celebra en el Centro Conex este fin de semana. Vienen hoy sus organizadores y algunos editores independientes también a hablarnos de todo esto. Y 2 libros tenemos en el programa que remiten un poco a la historia o fragmentos de la historia o la infancia de sus autores. Últimamente hay muchos libros que es lo que se llama la literatura del yo, donde el autor se pone como personaje. Últimamente acá tuvimos a varios, ¿no? Tuvo Tamara Kamensain hace un par de semanas, Daniel Goebel. Bueno, Leopoldo Brizuela, Ensenada, una memoria. Es una memoria familiar de un hecho histórico que sucedió en el año 55 en la ciudad de Ensenada. Él no había nacido todavía, pero trabaja a partir de la memoria de su madre y de su familia, de sus parientes. Mónica Müller, Mi papá alemán. También la historia de su padre, que viene de muy chico a la Argentina en los años 20 y todo lo que sucede después. De todo eso vamos a hablar en el programa. Les quiero contar antes de empezar que un hecho bastante inédito, una novela argentina fue llevada a la ópera, y se estrena justamente la semana que viene, el ciclo de música contemporánea del Teatro Nacional Cervantes, el martes y miércoles de la semana que viene, el martes y miércoles, sí, 14 y 15, se representa Elecciones Primarias, ópera de cámara de Guido Spell sobre la novela de Silvia Oppenheim del mismo nombre. ¿Se acuerda que estuvo acá Silvia Oppenheim? Hablando de elecciones primarias, que narra la infancia y en una escuela primaria de Buenos Aires durante los años 70. Es bastante inusual esto, es una ópera basada en una novela argentina. Se hizo con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes y no quería dejar de decirlo el que quiera ir en el Teatro Cervantes esta semana. Empezamos con nuestro primer invitado, ahí lo presentamos. Leopoldo Brizuela. Nació en La Plata en 1963. Es autor, entre otros títulos, de Inglaterra, una fábula, Los que llegamos más lejos y Una misma noche. Ensenada, una memoria, es su última novela publicada. Señores, la última novela de Leopoldo Brizuela. ¿Cuántos años estuviste? Desde la novela anterior, hace unos cuantos años. 6. 6 años, ¿no? De una misma noche. De una misma noche, sí. Y escribí ahora, esta y otra cosa. Bueno, y tenés tu trabajo en la Biblioteca Nacional. Sí, también. Seguís ahí, cómo no. Ensenada, una memoria, se llama la novela. Uno piensa Inglaterra, una fábula. Sí. Lisboa, como era un melodrama. Bueno, no fue pensada como una serie ni una trilogía, sino que son simplemente momentos de un viaje personal, ¿no? Pero ahora que lo pienso, tienen muchas cosas en común y son como el derrotero hacia lo que más me importaba a mí, que era mi familia, mi comunidad. Uh-huh. No siempre uno puede escribir lo que más le gustaría, ¿no? ¿Por qué? Es un acto de libertad total. No, pero bueno, tuvieron que pasar muchos años. Blanco, digo, y uno... Sí, pero tuvieron que pasar muchos años, creo, para además pudieras... estoy en una edad en que uno empieza, que creo que todos los escritores empiezan a extrañar a sus padres y a sus abuelos. Entonces empiezan, como decía alguien, después de los 50, todo escritor nos asesta con su infancia, ¿no? Y eso me daba un poco de vergüenza, pero fue así. Pero pasó esto. Pasó. Esta es una historia que vos no viviste, por edad no la viviste. No, 8 años antes de que yo naciera. 8 años antes de que vos nacieras. Yo ya estaba en este mundo, era una niña que andaba por ahí. Es la época de la revolución del 55, ¿no? Sí. Y la caída de Perón. Pero concretamente un hecho en la ciudad de Ensenada
Sí, cerca de ¿Puedo La decir la Plata. ciudad de Ensenada? Sí. Ahora sí, en esa época Sí, no creo que fuera ciudad, era un pueblo dependiente era de La un Plata. pueblo. Bueno, ¿qué pasó en Ensenada? Que lo cuente Brizuela. ¿Qué pasó ahí? Bueno, siempre mi madre me lo contaba de chico, me impresionaba mucho porque durante los 4 días que duró el golpe contra Perón, En septiembre de en 55. septiembre del 55, que era una lluvia constante, bueno, Llovía, es sí, cierto. sí, llovía todo el tiempo, Fue- y Ensenada estuvo muy convulsionada porque ahí estaba la base naval, eh, donde estaba Rojas, que fue el cabecilla, digamos, claro, del fue después golpe. el vicepresidente de Sí, Aramburu. claro. Pero las cosas se pusieron mucho más graves cuando el lunes Rojas amenaza con volar la destilería si De Perón no YPF, ¿no? renuncia. La De destilería de YPF. YPF, que es enorme, está cerca del puerto de La Plata y por supuesto de Ensenada. Y eso hubiera sido una explosión impresionante. Impresionante. Entonces la gente al principio no lo cree porque es tan terrible Pero ya se que había bombardeado Plaza de Mayo, vamos a se decir. ve en la Plaza de Mayo y a las 7 de la mañana bombardean los depósitos de Mar del Plata. Entonces, ¿Qué depósitos de Mar del Plata? unos ¿Sabés? depósitos de combustible. Y eso se hizo, Sí, lo eso se hicieron, hizo, sí. se bombardeó. Cuando la gente escuchó que por la radio que pasó eso, dice, bueno, viene en serio. Sí. Y mi madre me contaba lo que llaman el éxodo, ¿no? Que la gente desesperada empezó a salir como podía, en auto, en camiones, a pie, Bajo la lluvia. bajo la lluvia, a donde podían, porque Un pueblo ten- entero se escapó sí, de pronto por el temor a era una amenaza cierta, ¿no? sí, De que el explotara terror. la destilería de YPF. Y bueno, mi madre me contaba eso de chico y me parecía casi Las bíblico, historias, ¿no? perdóname, las historias que hay en la Argentina, hay tantas, ¿no? Impresionante. Yo en un momento, vos me decís 6 años para escribirla, pero es que tenía que cortar la cantidad de historias que me Que salían, venían. porque no venían con la novela, pero cada personaje que yo conocía muy bien Era tu familia. está inspirado en mi familia, en los relatos de mi madre, y después de un primo, que mucho más, hace muy poco, que me aclaraba algunas cosas, ¿no? Porque todos salieron ahí en caravana, se fueron a refugiar a una quinta que tenían. Sí, mi familia sí, sí. Sí. Y después volvían a ver cómo estaba la casa, a ver si estaba todo bien. Tu abuela, la abuela, ¿no? Claro, La abuela. la abuela ¿Era esa tu bisabuela? ¿O qué? es mi abuela, Es es tu mi abuela, abuela. sí, está inspirada en mi abuela. Joder. Pero de todas maneras no es una novela histórica, lo que a mí me gustaba era recuperar, ya te digo, esos personajes, y no había mejor situación que un momento en que el hormiguero estaba pateado, ¿no? Como dicen en el norte. Sale todo. Porque además está visto así como si fuera la familia como un todo, como si fuera una colmena en que uno va diciendo este individuo hace tal cosa, tal otra. Está escrita desde la mirada de una chica de 9 años. Sí, a eso vamos. Es una novela coral, podríamos decir. Sí. Hay montones de voces, pero la mirada principal es la de una nena que está ahí. Que solo transmite al lector lo que ve y lo que escucha, porque no entiende mucho. Ella cree que Pero entiende. ella quiere, claro. Ella cree que entiende, Está sí. viviendo una aventura impresionante esa nena. Sí. Este éxodo en medio de la lluvia, la noche, escaparse del pueblo. ¿Qué Es te tal parece? cual, tal cual. Y Y todas vos las sabés cosas que escucha, ¿no? Ahí. ayer me hicieron pensar, me dice, porque no se transmite, esa nena no transmite miedo. Yo creo que transmite al final de la novela, precisamente durante el éxodo, pero no transmite miedo porque para un niño mientras Era estén una los padres aventura ahí es una impresionante, aventura, claro. exactamente. Claro, le da miedo cuando la dejan sola. Hay momentos donde se separa de la tía, que es un personaje muy importante también. Sí, claro. Queda sola en el auto ¿cómo se llama? El patano. Sí. ¿El patano qué es el patano? Porque es que Mira, era una cosa, esa sí es parte de una anécdota de mi familia, que cuando mi madre empezó a salir con mi padre, mi madre vivía con toda su familia y con los niños. Entonces, no sé por qué en esa época, hasta que no formalizaban, los niños no tenían que enterarse o había mucha prudencia. Entonces, una tía o una abuela le decía, ahí viene el patano, que era un linchera. un linchera Los ni chicos algo. corrían espantados Bueno. para no ver que mi vieja salía con mi papá. Y me gustó la idea del hombre de la bolsa. Claro, es eso, es el hombre de la bolsa, ¿no? Sí, en el que esta familia, que es muy antiperonista, deposita también, o esta nena también, deposita todos los temores que tiene una comunidad, ¿no? Porque también está eso en el libro, que es muy interesante, con las distintas voces, la división brutal que había entre peronistas y antiperonistas. Sí,
Esto está, sí, bueno, eso es un elemento del libro que Sí, me sí. parece Bueno, importantísimo, de es lo mucho es lo que peso. lo generó en algún Claro, punto. Pero una gran satisfacción, ¿sabes qué? Es que cuando terminé, y cuando ahora me comentan, porque tiene una gran repercusión, sobre todo en los lectores, eh, me doy cuenta que los personajes ya no son clasificables, digamos. Me decían, esta es gorila, la otra no. No pertenecen a ningún estereotipo. joder. Y eso uno lo logra, creo, cuando escribe realmente lo que siente, ¿no? Bueno, acá pasa algo muy especial, porque ellos están huyendo del pueblo que está amenazado por ser bombardeado con el gobierno o el hipotético gobierno que ellos apoyaban. Porque no Claro. era, esta familia no es peronista, es No, antiperonista, es una familia de izquierda, digamos. pero de izquierda. Claro. Es un antiperonismo de izquierda. Sí. Y bueno, una de las imágenes que me generó, porque la novela está hecha, como te decía, por anécdotas que me contaba mi madre, y todas eran más o menos creíbles, pero una me impresionó mucho, que era que mi madre sale bajo la lluvia, escapando de Ensenada, con el escudito De la Unión de la Democrática. Unión Democrática. Claro. Entonces yo decía, ¿qué es esa división tan feroz, ese odio tan feroz, ¿no? Sí. Que creo que mucho peor que la grieta que estamos viviendo ahora, ¿no? Y además mucho más intenso en los pueblos, porque en los pueblos te tenías que seguir viendo con el que habías ofendido o te había Claro, ofendido. convivían todos ahí. Me impresionaba mucho eso. Este asunto del escudito de la Unión Democrática en la novela lo lleva la tía Beba, que es un personaje muy importante en Sí. la novela, pienso. Sí, Tía de la chiquita esta. de la chiquita. Y también muy antiperonista, pero enamorada de un peronista. Claro. Se van Se van mezclando las cosas. Se van mezclando las cosas y eso me encanta, Claro. porque creo que la literatura tiene que hacer eso, ¿no? Sacar los estereotipos y introducir matices, ¿no? Mm. Y me encanta cuando la gente dice, los querés matar y son adorables al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eso me gusta mucho. No, pero otra cosa, hay un juego en el estilo acá, de cómo está contada esta novela. Creo que es importante, ¿no es cierto? Sí, claro. Tiene una búsqueda, por ejemplo, los paréntesis. Hay un montón de cosas que Claro, están porque- trabajadas literariamente, digo, más allá de la historia de Ensenada y de todo lo demás. Las Claro. voces, Las voces. las distintas voces. Que te digo que eso me dio una felicidad, porque tenía miedo cuando salió la novela y vi el título. Igual la gente va a creer que es una novela no solo histórica, sino triste, porque asociamos la memoria con tanta tragedia. Y a mí me dio una felicidad recordar. Sí, y claro. creo que la novela se nota. Y la sorpresa que me dio, que me duró como 4 años, era que por supuesto yo no había vivido esas historias, pero me imaginaba las circunstancias y se me venían las voces de, primero que sabía qué hacía cada uno en cada situación. ¿Qué hubiera hecho mi tía, mi mamá, Porque todos los personajes que aparecen tienen un trasfondo real, o sea, están inspirados. algunos sí o son La familia esta, después digo. la estructura familiar sí. Sí. Ahora voy Pues son mezclando. unos cuantos, es una familia bastante grande. Sí, son unos cuantos. Hay muchas Bueno, como era en esa tías, época, claro, como era en esa bueno, época. la abuela, las tías. Sí, sí, no era la época de la familia nuclear. No, claro, pero Pero lo todos que- están basados en seres reales, Sí. parientes tuyos que vos O conocés. en anécdotas, claro, y mezclo 2 o 3. Claro, Pero lo que te quería decir es que la felicidad de escuchar esas voces de vuelta, como si uno tuviera un chip, todos tuviéramos un chip, y te aparece. y me aparecen, y la forma, no solo las palabras, sino la manera de dirigirse. Sí. Por ejemplo, hay un tío mío que había nacido en el 1906, yo creo, por ahí, y que recuperé cómo se dirigía a vos cuando te quería, porque en esa época nadie le decía a otro te quiero, como No, dicen ahora. No. Entonces te cachaba cuando te quería. Cuando te trataba bien era que Claro. no le caías bien, Claro. paradójicamente. Claro, bueno, está lleno de eso, es muy sutil todo eso. O sea, te tiene que haber llevado mucho tiempo. Está cada personaje muy compuesto, muy armado. digo. Sí, sí, además ya te digo, parar un poco de podar, ¿no? Y después podar las cantidad de historias que venían que son impresionantes. Claro, empezás con una y después no para. Claro, y que por ahí no tenían que ver con estas. pero- Claro, bueno, para otras novelas, digo. Sí, yo tenía idea que iba a ser este va a ser uno de los cuentos de un libro de cuentos Ah, mira, y ya se me agotó. claro, bueno, también. Ya Había me parece demasiado, que era dije- mucho para un cuento, digo, hay mucho acá. Claro, Era demasiado. ¿Vos saliste y hiciste esa ruta sí.
Yo hago muchas cosas para para divertirme. Yo ubicarte hice caminando, caminando. ¿Y caminando. cómo es? ¿Cuántos kilómetros son? No sé, serán 5. No está. Cuando me contaban de chico me parecía que era Un mundo. un Claro. mundo. Pero Pero los personajes van en camioneta, no van caminando, se suben acá. se suben a lo primero que tienen, claro, un Claro. rastrojero. El rastrojero, sí. En realidad fue un camión, no me acuerdo si de PF. La misma IPF. Claro, terrible, Bueno. terrible. ¿Y vos fuiste caminando bajo la lluvia también? No, tanto no. Pero sí estuve durante los 4 años mirando la lluvia, que es una de las cosas divertidas que escribir. Claro. Porque tomando nota, ¿no? Cada vez que llovía Todos salía los con un cambios, cuadernito. Claro, porque está muy contado eso acá. Claro, tomando apuntes sobre la diferencia entre una tormenta eléctrica y una lluvia común y los ruidos y también lo que hice fue como otra novela muchísimo más larga que nunca la voy a publicar porque es para mí, pero con lo que verdaderamente pasa, con lo que la niña no entiende, con lo que Polilla, que es el personaje de la nena, sí. no entiende, lo escribía. Es decir, en ese diálogo que ella no entiende, ¿qué es Ajá. lo que verdaderamente pasa? Ah, Para tenerlo claro. para tenerlo claro vos, para clarificarte vos. Y para divertirme, porque ya te digo, me parece que es... Si no, ¿para qué? ¿No? ¿De qué se trata? Sí, hay que buscar cosas para que el oficio no sea Y rutinario, yo ¿no? leí en alguna parte que Polilla está inspirada en María Elena Walsh cuando era chica. ¿Es verdad La eso? figura sí, porque le decían Polilla, Le alguna decían parte. Polilla a María Elena Le Walsh. decían, sí, la sobrina le decía Tata, Ajá. y después a los amigos creo que le decían Polilla, y ella llegó a filmar a los primeros poemas como Aventuras de la Polilla, que era, Mira vos. o algo así, en Mundo Argentino. O sea que es Pero como lo que un me llamaba homenaje. Vos fuiste muy Sí. cercano, muy amigo. Sí, claro. Y en las fotos que publicaba ese libro de Sara Facio, que es tan lindo, con fotos de María Elena, Sí. en las fotos de chica está en general con jardinero. Yo ahí le puse un overol de... Un overol de IPF. Sí. Y Entonces ella me usaba gustaba... así, tipo jardineros. Sí, jardinero siempre. Y me gustaba la idea de una nena tampoco que no estuviera condicionada ni pensando en un futuro, ni con la muñeca encima, ni que iba a tener hijitos como Susanita, sino una Sí. nena interesada por la Claro, por todo sociedad. lo que estaba pasando. Sí, sí. ¿Vos estás haciendo un libro sobre María Elena Walsh? Estoy hace muchísimo tiempo recuperando material. En principio tenía la idea de hacer una biografía Ajá. y me daba una pereza terrible empezar por el día en que nació y terminar. Entonces se me ocurrió algo que me divierte mucho más, que es hacer una especie de diccionario, en que por supuesto va a haber cosas sobre las obras, pero también va a haber gente que la conoció y Ajá. como era una mujer de una vida tan rica y con tantas Claro, variedades, tantas cosas, claro, tantas- la música, la literatura, la claro. experiencia, por un Sí. lado era amiga de Borges y por otro lado había cantado con Leda en cabarets en París, Sí, o sea que tenía un rango de experiencia muy raro en un escritor. Y eso te lleva, como decía un amigo mío, te linkea con lugares muy Claro, distintos abre para de la ti. historia, de la cultura. Mira qué bien. Y seguís con tu trabajo en la Biblioteca Sigo, Nacional. sigo, Usted sigo. sabe, estuvo acá el año pasado Brizuela contando, ¿no? Sí. Rastreás, encontrás documentos de distintos escritores, manuscritos, lo que fuera. Intelectuales y los traemos Sí. a la biblioteca y Sí, convenzo sí. a los... Los convence para que los cedan. Sí, Sí. que no cuesta mucho ya porque se dieron cuenta primero que para todo heredero es un peso, es una gran satisfacción ser heredero de un escritor, pero muchas veces no se sabe muy bien qué hacer ¿Qué con hacer ellos. con eso? Claro. Además, en determinada edad empieza también a decir, bueno, esto si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Sí. Y de golpe empieza a integrarse a la memoria argentina, ¿no? Porque va a estar siempre ahí para consulta de todo el mundo. Y ya tenés unos cuantos, ¿no es cierto? Que has Sí. recuperado. Sí, sí, muchísimos. Muy Y muy emocionantes porque es como si vieras reconstruirse el pasado, ¿no? Porque los más, por ejemplo, estamos viendo el de Manauta y el de Mujica Lainez, que vos pensás son dos personas opuestas, Sí, pero vivieron la misma época. vivieron la misma época, se Claro. informan, hay cartas de uno a otro, por ejemplo, Bueno, y se va armando como todo un Buenos Aires distinto,
reconstruís toda una época. Es muy importante todo. En un Se país puede en que se recuperar. pierden, Se mirá, pierde tanto, y hemos perdido mucho. Archivo día a hemos perdido día, muchísimo. día a día. Sí, Y si así no es. hubiéramos llegado en el momento en que llegamos a muchos, se hubieran perdido, pero se hubieran perdido literalmente, lo hubieran Seguro. terminado en En cualquier lado. en el sí. tacho de basura, sí. Qué barbaridad. Bueno, por suerte han hecho este trabajo. Sí, yo estoy Señores, feliz. no se olviden, yo sé que tiene muchos lectores, Leopoldo Brizuela. Cuando ganaste el premio Clarín fue con la primera de Sí, Inglaterra, una Inglaterra, fábula. sí. ¿Cuántos años hace de eso? Uf, 20 va a ser. 20 Y esa novela. años, 20 años. Y se sigue leyendo, te Y digo se que sigue es leyendo, sí. Sí, Y después ganaste el premio Alfaguara, por Alfaguara. una misma noche. sí, sí. ¿Qué premio ganará Ensenada? Vamos a ver ahora. No sé. Y tiene un plus además, que es esta historia que nos toca de cerca y que mucha gente seguramente no la conoce. ¿eh? No. Esta amenaza del bombardeo, este éxodo en medio de la lluvia, una historia más de las tantas que tenemos en la Argentina. Claro, y de lo que le conmueve a todo el mundo es la poca importancia que tenían los civiles, que miraban así la historia y estaban en riesgo de muerte. De ¿no? muerte, totalmente. Y bueno, por suerte ahora todo eso lo hemos superado. Sería inconcebible pensar, amenazo con bombardear YPF, como dijo Rojas en ese momento. Sí, Y ahí, claro. Perón renuncia. O que se Ahí va- Perón, la teoría es que sí, que eso es lo que lo termina de convencer. Eso lo termina de conocer. Es cuando él dice, porque eso yo lo he visto en testimonios, documentos, cuando Perón dice, no quise derramamiento de Sí, sangre, claro. yo me fui, ¿no? Claro, claro. Qué sé yo. Acá está la historia y está contada por un novelista, por supuesto está recreada. Ensenada, una memoria de Leopoldo Brizuela. Gracias, Brizuela. No, gracias, Cristina. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Gracias. No, gracias a vos porque tu trabajo se aprecia cada vez más cuando hay tan pocos lugares, o quedan tan pocos lugares donde uno puede hablar de libros, ¿no? Hay poquísimos lugares en este momento donde se puede Vos hablar. hablaste del premio Alfaguara y en estos 6 años me doy cuenta la cantidad de lugares, de suplementos que se han Que se perdido. perdieron. Entonces es mucho más difícil ahora y te agradezco mucho. Gracias a vos, Leopoldo. Bueno, enseguida volvemos. No se vayan, por favor.